Buenas noches. Comenzamos nuestra lección divina. Bienvenidos. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. San Agustín de Hipona. El Santo Sínodo, el Concilio Vaticano II, recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. El esquema de la lección divina que realizaremos. Invocamos al Espíritu Santo, recibimos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, meditamos la palabra, oramos con la palabra. Tenemos un coloquio entre nosotros y de tarea contemplamos la palabra y hacemos compromisos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a leer el Evangelio del próximo domingo. Solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me hospedaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará: en verdad os digo, lo que no hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Queridos hermanos, les invitamos a que lean nuevamente en silencio la palabra de Dios, cada uno.
Bueno, queridos hermanos, continuamos. Voy a hacer eco de la palabra de Dios. Él separará a unos de otros. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. En verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, cuando te vimos con hambre o sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Lo que no hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Voy a leer nuevamente todo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.
Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él le replicará: en verdad os digo, lo que no hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a meditar. Este texto es fundamental en nuestra vida cristiana, porque nos muestra el camino de la salvación y de la condenación. Aquí vemos de forma muy clara, incluso lo que nosotros conocemos y entendemos como el infierno, el lugar preparado para el diablo y sus secuaces, y para aquellos que no vivieron la caridad. Es muy claro el texto al mostrarnos que Dios pagará según nuestras obras, que hay salvación y condenación. Y también nos muestra de forma muy clara cuál es el camino para salvarnos o para condenarnos. Repito, este es un texto, por tanto, fundamental en nuestra vida, porque nos muestra cómo tenemos que vivir, cómo nos vamos a ganar el cielo. Y nos muestra de forma muy clara que no podemos ser indiferentes al hermano pequeño, al necesitado. ¿Cuál es el camino para salvarnos? Asistir, ayudar, compartir con el más pequeño, con el necesitado, con el que sufre. ¿Cuál es el camino de la condenación? El ser indiferente, el no vivir la caridad, el no ayudar, no asistir, no compartir con el pequeño, con el necesitado, con el que sufre. Quiero compartirles una experiencia. Hace algunos años, con personas de una parroquia, eran encargados de grupos. Estaban los de pastoral social, que se dedicaban a ayudar a los necesitados. Estaban las catequistas. Bueno, en fin, había un grupo de personas. En el camino nos detuvimos en un semáforo y se acercaron niños de la calle y todos subieron los vidrios de las puertas. Yo no los subí, ¿verdad? Y se me acercó un niño y me dijo: deme para un taco. Y por supuesto que compartí con él. Pues la luz se puso en verde, seguimos adelante. Y aproximadamente estuve escuchando media hora de regaños, de razones por las cuales no ayudarlos.
que si los explotan, que si se drogan, que la injusticia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y los escuché con atención. Y yo sentí que fueron media hora de pretextos para no ayudar, para no compartir, para justificar el egoísmo, la falta de amor y de caridad. Cuando terminaron de hablar, yo les cité este evangelio que acabamos de proclamar, que estamos leyendo, orando y meditando. Lo cité de memoria, porque hace años lo aprendí de memoria. Y yo les decía que se perdieron la oportunidad de ayudar a Cristo, de compartir con Cristo. Que Cristo se acercó a ellos y fueron indiferentes. Pues todos se quedaron callados. Pero la siguiente vez que fuimos, que salimos, fue una semana después. Y fue algo diferente. Porque nuevamente nos tocó el mismo semáforo. Y los mismos niños se acercaron. Pero esta vez estas personas llevaban cosas para compartir con ellos. Comida, ropa, etcétera. Y pues por varias ocasiones los encontramos, ¿verdad? Y bueno, yo les decía a ellos que Dios no nos pide que juzguemos, que critiquemos, que midamos a las personas que sí podemos ayudar y cuáles no. Él nos dice, cuando lo hiciste con alguien necesitado, a mí me lo hiciste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Desnudo y me vestiste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te fuimos a ver a la cárcel? ¿O cuando estabas enfermo? ¿Cuándo lo hiciste con el más necesitado? A mí me lo hiciste. ¿Cuál es el camino de la condenación? Dirá el Señor a los de la izquierda, a los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo o en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo que ni nos dimos cuenta? Cuando no lo hiciste con el más necesitado, no lo hiciste conmigo. Por eso es que nosotros tenemos que compartir, ayudar, vivir la caridad, visitar a los enfermos, ayudar a quien sabemos necesita. Y cuando sintamos que es difícil, cuando tengamos muchos pretextos, porque los hay, decir, te lo hago a ti, Señor. Te ayudo a ti, Jesús. Comparto contigo.
creo yo que es la mejor forma de vivir la caridad. Entender que asistimos a Cristo, que ayudamos a Cristo, que Él es la razón de todas las obras buenas y de caridad que podemos hacer. Hace unos días alguien me platicaba una historia que me gustó mucho y se las quiero compartir. Platicaba que alguna persona murió y bueno, pues llegó al juicio, ¿verdad? Y ahí estaba el diablo, ¿verdad? Acusándolo, diciéndole, tú hiciste esto. Y al otro lado estaba la Santísima Virgen María, defendiéndolo. Decía, pero alguna vez ayudaste a tal persona. Y el diablo, pero una vez te robaste esto. La Virgen defendiéndolo, ¿verdad? Pero alguna vez ayudaste a un anciano. Y así, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en el que el diablo seguía acusando a esta persona. Y la Virgen ya no tenía cómo defenderlo, porque todas sus buenas obras habían acabado. Es un ejemplo, queridos hermanos, pero creo que nos ayuda a reflexionar. Seremos juzgados, seremos sopesados en el amor, en la caridad. Por eso, queridos hermanos, vivamos siempre la caridad, el amor, a ejemplo de Cristo, pero también sabiendo que cuando ayudamos al más necesitado, cuando lo asistimos, cuando compartimos, es a Cristo a quien se lo hacemos. Recuerden, queridos hermanos, que estamos terminando el año litúrgico. Quedan ya pocos días. Y este tiempo es de meditación, de reflexión, de examen de conciencia. Les seguimos invitando a que con la palabra de Dios hagan un balance de su vida. ¿Qué frutos presentan a Dios? ¿Cuáles son las obras de caridad que tú presentas a Dios? Pero también pide perdón por la omisión. Si pudiste haber ayudado y no lo hiciste. Si pudiste haber compartido y no lo hiciste. Y que no se nos olvide nunca que la caridad empieza por el prójimo. Y el prójimo, en primer lugar, es el que está más cerca de ti. Entonces empieza por vivir la caridad con tus padres, tus hermanos, con tus hijos, con las personas que viven cerca de ti, vecinos, con las personas de la parroquia. Vive la caridad con las personas necesitadas que te encuentras en el camino. Bueno, les comparto una última experiencia. Aquí en la parroquia, en la zona conocida como el Molinito,
Hay personas en situaciones muy difíciles, en situación de calle, drogadicción, alcoholismo. Y pues hay gente que pudiesen verlos como indeseables. Me refiero a que no les gustaría verlos ahí. Aquí en la parroquia nos organizamos para compartir con ellos. En algunas ocasiones les hemos llevado de comer. Hemos compartido ropa. Como una obra de caridad. Y el texto que nos motiva es este precisamente. Ayudarlos a ellos, compartir con ellos. Es ayudar a Cristo, es compartirlo a Cristo, es hacerlo a Cristo. Por eso, queridos hermanos, nunca escatimen lo que puedan hacer por caridad. Bueno, pues quiero compartirles un poquito más sobre la música en el año litúrgico y el tiempo de la música en el Adviento. La función de la música en el año litúrgico. Hay que tener muy claro esto. La música es funcional, está en función de. No podemos arbitrariamente utilizar la música en la iglesia. No. Siempre tenemos que tener claro el momento, el lugar, la celebración, a la asamblea, a los fieles, etc. Y es en función de ellos que nosotros podemos elegir qué cantar, qué tocar y cómo hacerlo. La función del coro, cantor o ministros del canto, es la de llevar a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma y la del pueblo cristiano. ¿Cuál es la función de la música? Que los fieles participen, motivar, promover la participación. Recuerden que hemos insistido mucho en esto, que la renovación litúrgica en la iglesia tiene como columna vertebral la participación de los fieles. Entonces nosotros con nuestro servicio no debemos obstaculizar esa participación. Dicho de otro modo, la música en la iglesia debe animar y disponer a la asamblea, incluido el presidente y los demás ministros, a vivir y celebrar su fe en los distintos tiempos que la iglesia nos propone en el calendario litúrgico. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos, debemos de conocer los tiempos litúrgicos, sus características, su temática, su espiritualidad, las recomendaciones, las normas litúrgicas. Porque tenemos que animar, que disponer, que generar la atmósfera propicia. El coro, el cantor y los ministros del canto se deben preparar para vivir y celebrar. Deben de entrar en la dinámica de cada tiempo. Por tanto, deben prepararse y disponerse para participar y hacer participar por medio del canto a la asamblea, con el repertorio propio del tiempo y de la celebración. Los músicos, los coros, los cantores tienen que vivir y participar de la celebración y de los tiempos litúrgicos. Lo repito, tienen que vivir. No estar como ajenos, distraídos, indiferentes. Son bautizados,
que deben de vivir el tiempo litúrgico, la celebración, y también tienen que crecer espiritualmente, tienen que crecer en santidad y participar de los sacramentos. La realidad es que nos ha tocado conocer a músicos indiferentes que solamente van a una presentación. No se confiesan, no comulgan. Durante la celebración están distraídos, se salen, están con el celular, están platicando, etcétera, etcétera, etcétera. No viven ni participan. Por eso, queridos hermanos, entender que somos parte de la asamblea, somos fieles, somos bautizados y ejercemos un servicio, un ministerio en la iglesia. Pero eso nos exige preparación, responsabilidad y participación. Debemos cantar con la convicción de vivir lo que celebramos, realizando el servicio de manera decorosa, habiendo preparado el esquema adecuadamente y siendo medios por los cuales Dios se manifiesta. Debemos ser conscientes del compromiso que tenemos para aportar a la participación plena, consciente, activa y fructuosa de los allí reunidos. Debemos preparar con tiempo. Nos ha tocado el caso de quienes no preparan. Llegan corriendo a la celebración porque ya se les hace tarde. Se enteran que es primer domingo de Adviento. Traen un bonche, muchísimas hojas todas arrugadas, desordenadas, y hacen un desorden, ¿verdad? Están buscando el único canto que se saben de Adviento, ¿verdad? El ven, ven, Señor, no tardes. Lo tocan desafinado, se pierden en el ritmo, porque no lo ensayaron, no lo prepararon, etcétera, ¿verdad? Hay que preparar los tiempos, hay que ensayar, hay que prepararse para vivir y para hacer vivir y comprender a los fieles. Es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos. Hay que destacar el carácter de cada tiempo. Así como cuando pensamos en las estaciones del año y podemos describir las características de primavera, de verano, de otoño y de invierno, también debemos de distinguir y poder describir las características de cada tiempo litúrgico, sus temas, su espiritualidad, sus características litúrgicas. Los cantos se eligen de acuerdo con el espíritu del tiempo correspondiente. Pensemos en un caso, ¿verdad? Es 24 de diciembre, 12 de la noche, misa de Navidad, y el coro empieza a cantar: perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Pues estarían cantando un canto que no es el propio del tiempo de la celebración. Pero pensemos en esa misa de Navidad, canto de entrada. Adeste fideles, leti triunfantes, venite, venite in Betlehem. Es totalmente adecuado.
¿verdad? Los cantos tienen que estar de acuerdo con el espíritu, con el tema del tiempo, de la celebración. Para escoger los cantos es necesario tener en cuenta siempre la temática del tiempo litúrgico. Por eso tienen que estudiar, que prepararse. La música debe motivar a la asamblea litúrgica a entrar en actitud propia de cada tiempo. Ayudamos a los fieles a participar, a entender, a sensibilizarse. Los ministros de la música tienen la función de hacer participar a la asamblea. ¿Cuáles son las características y espíritu de la música, de los cantos durante el tiempo de Adviento? Los cantos deben subrayar el tiempo litúrgico. Desde el canto de entrada se debe saber que estamos en tiempo de Adviento. Tienen un color, una temática, una forma de interpretarse propia. Recomendaciones para los cantos. El acto penitencial se resalta. Un modo concreto es utilizar los tropos del misal romano. En alguna ocasión, alguna persona reclamaba porque no rezamos el acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y decía aquella persona que por qué cortábamos la celebración, que él sabía mucho de liturgia. Y bueno, pues fui por el misal romano y le enseñé que existen tres formas de acto penitencial. Y pues le hice ver que el misal romano es un libro grande, de muchas páginas. Y eso significa que la razón es, que tiene diferentes formas, que no todo es monótono durante todo el año. El misal romano tiene los tiempos litúrgicos, muchas celebraciones, esquemas diferentes, formas diferentes para los diferentes momentos de la misa. Y esto enriquece, porque entendamos que la historia de la Iglesia es de 2000 años y las celebraciones litúrgicas se han ido construyendo a lo largo de los siglos. Por eso es tan rica nuestra liturgia. Y algo que tenemos que tener muy presente es que el año litúrgico no es siempre lo mismo. Los tiempos tienen características propias. Por ejemplo, en Adviento y en Cuaresma, el acto penitencial se resalta. Y podemos utilizar los tropos del misal romano. Y así hay una dinámica en la vivencia de las celebraciones. Y eso enriquece, hace crecer a los fieles, les ayuda en su vivencia y en su comprensión. El canto del Gloria se suprime completamente de las celebraciones litúrgicas y lo cantamos nuevamente en la misa de Navidad. Debemos de respetar siempre el salmo. No se debe sustituir el salmo responsorial por otros cantos. Se canta el Aleluya. El órgano se puede utilizar en las celebraciones, pero únicamente para sostener el canto. Esto lo acentuamos porque nos ha tocado conocer quienes dicen que no se deben de tocar instrumentos en Adviento o en Cuaresma. Eso no es así. Se puede utilizar,
pero de una forma más sobria, para sostener el canto, es decir, para afinar, para mantener la afinación de los fieles, del coro, para dar la base armónica. Debe ponerse especial cuidado en la selección de cantos para este tiempo, evitando utilizar los que se han venido cantando durante el tiempo ordinario. Es necesario seleccionar cantos acordes al tiempo litúrgico, en consonancia y concordancia con los textos litúrgicos y bíblicos, tan especiales y propios de este tiempo. El año litúrgico es muy dinámico y no cantamos siempre lo mismo. Ahora que inicie el Adviento, los cantos tienen que ser diferentes, la forma de interpretarlos diferentes. La atmósfera que generemos tiene que ser diferente a la que había en el tiempo ordinario. Y cuando inicie la Navidad, va a haber otro cambio. Y repito, esta es una dinámica que nos ayuda a vivir la liturgia de una forma plena. Le quita lo que algunos puedan entender, porque ya en alguna ocasión lo habíamos dicho, la monotonía. Que a veces los fieles comentan que siempre es lo mismo. Pues no, no siempre es lo mismo. O no debería de ser, si en algún lugar siempre es lo mismo. ¿Verdad? Podemos ver cómo hay una dinámica, una versatilidad litúrgica, temas diferentes, cantos diferentes, música diferente, ambientación diferente, ornato, de acuerdo al tiempo del año litúrgico y de las celebraciones. La austeridad de este tiempo también se manifiesta en los cantos. Aunque no se prohíben totalmente, sí se aconseja quitar o disminuir considerablemente los instrumentos y ornamentaciones, reservándolos para Navidad. Pensemos, vamos a poner una imagen. En Adviento nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento, al desierto. Y eso lo tenemos que ejemplificar, que crear la atmósfera, que hacer vivir, sentir, entender a los fieles con nuestra música. Por eso es que les aconsejamos disminuir los instrumentos. Me tocó en alguna ocasión, ¿verdad? Que pedimos eso a los coros y pues se ofendieron, ¿verdad? Es que a usted no le gustan las mandolinas, es que no le gusta esto, no le gusta lo otro. No, no es una cuestión de gustos. Recuerden que yo les he insistido que el gusto y el sentimiento no son criterios litúrgicos. Estamos respondiendo a un tiempo litúrgico, a una temática, a una espiritualidad, a características litúrgicas. No es cuestión de gusto. Si en el Adviento nosotros estamos suplicando que venga el Salvador, repito, es trasladarnos al Antiguo Testamento, donde los hombres suplican para que venga el Mesías. Y en Navidad hay un cambio, una riqueza. Ahí se tiene que manifestar la alegría. Nos unimos a los ángeles que cantan Gloria a Dios en el cielo. Estamos felices porque Jesús nace, porque el Salvador se hace presente. Porque como dice el Evangelio de San Juan, el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Adviento
es un tiempo, pudiésemos decir, como nostálgico, de súplica. Ven, Señor, Maranatá. Navidad es un tiempo de presencia, de la alegría, porque Dios está con nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que manifestar en nuestra música, en nuestros cantos, en los temas, en la ejecución, con nuestros instrumentos, con nuestros arreglos, o la falta de arreglos y de instrumentos, ¿verdad? Y recuerden, todo esto ayuda a que vivamos de forma plena, consciente, las celebraciones. Hacemos un bien a todos los que participamos en la celebración cuando aplicamos estos criterios. Les ayudamos a su vivencia espiritual, a su crecimiento, a su comprensión. Disminuir la música de acompañamiento. Utilizar solo lo suficiente para apoyar el canto. Los instrumentos de percusión se silencian. Y de preferencia usar el órgano donde es posible, ¿verdad? No es una imposición, ¿verdad? Yo sé, respetamos las características de cada lugar, de cada asamblea, de cada iglesia, etc. Donde sea posible, porque hay órgano, porque hay quien lo toque, es preferible que se use, ¿verdad? También nos tocó en una parroquia, ¿verdad? Había órgano, organista, había coros, y cuando el sacerdote pedía, ¿verdad? En tal celebración, en tal tiempo, solamente con órgano, pues se indignaban, ¿verdad? Los coros, porque decían, el Padre no nos quiere, ¿verdad? Es que el Padre ya nos va a correr. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con si se les quiere o no, si es un gusto del sacerdote o no. No tiene que ver con esto. Recuerden, es funcionalidad litúrgica. La música está en función de la liturgia. La música es ministra de la liturgia. Y nosotros también tenemos que tener esa actitud de servicio hacia la liturgia. Y entonces tenemos que conocer, que estudiar, que prepararnos y que vivir los tiempos, las celebraciones, los temas, la espiritualidad propia de cada tiempo. El canto de ofertorio y despedida se omiten, con el objetivo de marcar el carácter de austeridad de este tiempo. Se invita a no cantar finalizada la Eucaristía. Esto, cuando lo pedimos a algunos coros, a algunos músicos, hasta se escandalizan, ¿verdad? Es que ¿cómo no vamos a cantar? Pues sí, es posible, ¿verdad? En Adviento y en Cuaresma podemos no cantar en ofertorio, en la presentación de los dones, ¿verdad? Y en la salida también, que los fieles se retiren en silencio. Se debe invitar a la asamblea a realizar una salida en silencio, en profundo respeto y meditación de la palabra escuchada. Si por razones pastorales se hace necesario entonarlo, se recomienda que sea breve y adecuado, acentuando siempre el itinerario de Adviento. Para fomentar la participación de los fieles, son solo 4 domingos, 4 semanas. Se recomienda repetir los cantos elegidos a lo largo de los domingos. Esto ayuda a que la asamblea los asegure que a la vez pueda entonarlos de manera unánime. Es probable que los cantos de Adviento, al ser un tiempo tan breve, la gente no los conozca, no los tenga presente.
Entonces hay que fomentar que canten, que participen. Y por eso se recomienda, ¿verdad? No cambiarlos cada domingo. Dar la oportunidad que los fieles los aprendan, los conozcan y participen con ellos. Debemos musicalizar debidamente los cantos, con ritmos suaves y armonías adecuadas. Cuando se seleccionan cantos adecuados, se influye en los fieles de manera positiva. La forma de interpretar, de musicalizar en Adviento no es la misma que en Navidad, en Cuaresma, en Pascua, ¿verdad? Debemos entender las características de cada tiempo, sus temas, porque eso es lo que, con nuestra música, con nuestra forma de ejecutar, con las tonalidades, etcétera, vamos a ambientar, a generar la atmósfera. Listo. Bueno, pues, queridos hermanos, vamos a pasar a la oración. Recuerden que nos dirigimos a Dios directamente, ¿verdad? En la oración, si alguno de ustedes gusta participar, puede hacerlo.
Bueno. Padre, ¿puedo hacer la oración? Es que no se podían activar los micrófonos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Te doy gracias por todo lo que nos has dado durante esta semana. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por todo lo que nos has dado, por tener un trabajo. Te ofrecemos, Señor, las actividades de este día, la oración, la alabanza, la lectio divina que en estos momentos estamos recibiendo por parte del Padre Juan Manuel. Te lo ofrecemos, Señor, para darte honor y gloria. También te lo ofrecemos por el grupo Remar, por el grupo, por el Padre Juan Manuel, por nuestras parroquias, por nuestros párrocos, por nuestras familias, para que nos ayudes y nos protejas. Te pedimos también que nos ayudes a ser buenas personas, a poder ayudar al necesitado, a poder ayudar a todas las personas que necesiten una ayuda tanto material como espiritual. Sabemos lo que mucha gente está pasando en estos momentos, que necesitamos ayudarnos, necesitamos apoyarnos y que también mucha gente necesita de la oración o necesitamos de la oración. No solamente lo material, sino también hay necesidad espiritual en muchos de nosotros y en muchos de nuestros hermanos. Por eso yo en estos momentos te quiero pedir por todos los que necesitan de ti, sobre todo por las personas que no te conocen, que no te aman o que realmente pueden estar enojados contigo por alguna situación difícil que hayan pasado. Te pido por ellos y te pido perdón si he omitido alguna ayuda o algún apoyo a algún hermano necesitado. Y te pido por favor que me ayudes a ayudar o que me pongas a las personas que lo necesitan para poder asistirlos. Sabemos que tú estás presente en nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos a no pasar por desapercibido y poder apoyar a estos hermanos. También te pido, por favor, por el fin de la pandemia, de esta situación. Sabemos que hay mucha enfermedad, pero solamente tú sabes por qué está pasando esto, Señor. Te pedimos que no nos desesperemos, que haya perseverancia, que haya paciencia y que no dejemos de orar porque es lo que nos ayuda a salir adelante. Te pido, Señor, también por el Padre Juan Manuel, para que lo ayudes a seguir trabajando con nosotros. Te pido por nuestros párrocos, por sus familias y por la familia de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, pues vamos a pasar al coloquio. Si alguien quiere compartir.
lo puede hacer. Pater, de mi parte, una pregunta. Sí, Por ejemplo, ahorita que comentabas que de preferencia se sugiere omitir el canto de ofertorio y el canto de salida. sí, En sí. alguna ocasión, particularmente en tiempo de Cuaresma, me pasó que yo omití el canto de ofertorio, y bueno, obviamente está el espacio, y la gente al ver que no canté, solita empezó a cantar. Sí, sí pasa. Sí, claro. A mí también Están me ha pasado. acostumbrados. Entonces, Sí. ¿qué tan conveniente es ponerse de acuerdo primero con el que preside para decirle, Pater, pues mira, me recomendaron por norma litúrgica omitir estos dos cantos para que tú presidas con la oración, que normalmente nosotros no la escuchamos porque estamos cantando, la que hace el sacerdote, para que la haga en voz alta. Entonces eso haría que la gente no cante. Sí, sí. Hay que entender que también hay que formar a los fieles. Eso también quizá es algo que no, que no sea muy común, pero también hay que formar a los fieles, explicarles el tiempo, la espiritualidad y los signos del tiempo, ¿verdad? Entonces, pues sí sería bueno, o sea, puede ser, por ejemplo, se pueden hacer moniciones, breves moniciones, entonces el sacerdote muy bien pudiese decir, yo, por ejemplo, siempre hago una monición en el ofertorio. Digo, presentemos nuestros dones al Señor. Y entonces ahí uno pudiese, de una forma muy breve, hacer la monición, la indicación. Presentemos nuestros dones al Señor, permanecemos en silencio. ¿Sí? Entonces, de una forma muy breve. Y sí, claro, la preparación, por supuesto que significa también, pues, platicar con el que preside la celebración, que es el sacerdote, el párroco o el sacerdote. Entonces, pues sí, comentar con el sacerdote, incluso qué se va a cantar, qué va a haber en silencio, las razones a veces hay que comentarlas, etcétera. Y claro, a ponerse de acuerdo. A mí también me ha pasado eso, que cuando guardamos silencio, nunca falta la persona que piensa, ya se les pasó, ya se les olvidó, ¿no? Ya se quedó dormido el coro o el cantor, ¿no? O incluso el sacerdote, ¿no? Y comienzan a cantar, o a veces hasta se adelantan. A mí me pasa mucho con el Cordero de Dios, que comienzan a dar la paz, el signo, el gesto de paz, y nunca falta la persona que empieza a cantar el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, pues hay que explicarle a la gente, hay que formarlo, ¿verdad? Puede ser antes de la celebración, puede ser después de la celebración para no interrumpir, quizá con alguna breve monición, que eso sí está permitido, ¿verdad? Durante la celebración, hacer moniciones breves, y pues buscar quizá momentos de formar a los fieles, que yo sé que es difícil, sobre todo los domingos, porque hay gente que solamente va a la iglesia, a la misa dominical, la gran mayoría. Entonces, nosotros tenemos claro que la misa dominical no es una clase, no es un curso. A la misa vamos a celebrar
Y a veces la gente nos dice eso, es que padre, es que ¿por qué no usted explica aquí durante la misa? Y la razón es que es una celebración, no es una clase, y entonces no podemos convertirla en eso, en una clase, ¿verdad? La formación tiene que haber espacios, tiempos, formas, y reconozco que eso es algo difícil, ¿verdad? Porque uno quisiera, a ver, les vamos a dar la explicación, la clase, pero pues tenemos que respetar la celebración. ¿Y por qué no? Me dicen, ¿y por qué no durante la homilía nos explica? Porque la homilía es para hacer comprensible a los fieles la palabra de Dios. No es una clase de liturgia. Aunque a veces nos ha tocado, ¿verdad? Nos ha tocado que la homilía se utiliza para dar los avisos parroquiales, que la homilía se utiliza para hablar de la construcción o de los proyectos de la parroquia. No sé, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cada parte de la celebración tiene una función, una finalidad, y que no podemos en cualquier momento, lo dijimos, no se puede añadir, cambiar o quitar ninguna de las partes, ¿no? Entonces tenemos que respetar la celebración. Sí, pero bueno, se podría hacer con munición, quizá antes de la celebración, darle introducción a los fieles de qué celebramos, cuál es el tema, y explicarles quizá esto durante el ofertorio, vamos a salir en silencio, etcétera. La indicación de la salida muy bien la puede dar el sacerdote, ¿no? Pero pueden irse en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado, etcétera, en la espera del Señor, y nos retiramos en silencio. Así es breve, sencillo, y claro. Se valdría, por ejemplo, como sugieres el uso de órgano para esta época, para este tiempo, por ejemplo, que sea así, que sea la pura melodía, por ejemplo, con el órgano sin Sin canto. canto, sí, claro. Claro que se puede. Sí, eso está totalmente permitido. Incluso lo que hemos dicho en el curso de música litúrgica es que es de acuerdo a las posibilidades de cada asamblea, de cada lugar, de cada parroquia. Entonces yo sé que la mayoría de nuestras parroquias no tienen órgano. Por eso decimos donde sea posible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es coro, también pudiesen con su instrumento ejecutar solamente música, no habría problema. En este tiempo, en ofertorio y de salida se podría, ¿verdad? Se podría. Aunque el silencio también es recomendable. El Concilio Vaticano II le da al silencio una categoría de sacramental. ¿Qué significa esto? Que en el silencio también es un medio de encontrarse con Dios. Entonces, litúrgicamente, el silencio es importante. Entonces, puede ser silencio, pudiese ser acompañamiento musical, o bien, de acuerdo a la asamblea, pudiese sí ser un canto, ¿verdad? Pero con una ejecución más sobria, ¿verdad? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy quiero compartirles que la palabra de Dios se ha hecho presente en mi vida, porque ahorita que me perdí una parte de la clase porque entré al médico, veo como el Señor dice, porque estuviste enfermo y me visitaste y me atendiste. Y ahorita con lo de la falta de trabajo que les comenté, pues prácticamente la doctora me dice, no te preocupes, no. Después me pagas. Necesito que te hagas la prueba del COVID porque no me gusta que no estés
tu saturación está baja, no me gustan tus olores de cabeza. Pero entonces le decía yo en la tarde a Ángel, yo sigo en manos de Dios, estoy en manos de Él, y al final del día, si Él me llama, pues de Él vine y a Él voy, ¿no? Siento tristeza porque digo, yo me he estado cuidando mucho, como para que esto pase, pero quiero pensar que solamente es una infección muy fuerte. Ahorita me mandaron el medicamento fuerte, ceftriaxona, que es el que me dieron cuando la neumonía, pero entonces veo que la palabra de Dios se hace presente en cada instante de la vida y aunque nosotros no lo veamos, ahí está el Señor hablándonos y nosotros no entendemos las cosas hasta que las vivimos. Esta misma semana un compañero de comunidad en la casa de su patrona me dijo, pues ven a trabajar 2 días acá. Jamás en la vida he trabajado en una casa. Mas, sin embargo, Dios se hace presente y me da pues algunos ingresos, ¿no? Y cuando uno siente el amor de Dios de esta manera, pues no queda más que seguir en sus manos y decir, Señor, aquí estoy. Ahorita que me inyectó la doctora, pues ya pude respirar porque antier y ayer ya no podía respirar bien. Entonces fue que me asusté porque dije, esto ya no está bien. Pero de verdad que estas lágrimas que tengo sí son de tristeza, pero también son de alegría, ¿no? Me decía un amigo sacerdote, yo creo que usted, padre, lo conoce, Miguel Díaz. El día que me muera hagan una fiesta. Y yo decía, como me llevo bien con él porque lo conozco de niño, le decía, yo, estás loco, ¿cómo vamos a hacer una fiesta si te vamos a perder? Y dijo, sí, pero Dios me va a ganar y yo voy a estar con él. Entonces yo creo que lo único que cuesta es pensar en que en algún momento nos vayamos como nuestro hermano Rafa, ¿verdad? Pero solo es el desprendimiento. Mi padre en paz descanse dijo, el día que uno de nosotros se vaya, solamente es el desprendimiento físico porque vamos a seguir juntos. No quiero decir con esto que me estoy despidiendo porque no, tengo mucha fe en el Señor de que esto solamente es respiratorio y no ha llegado el COVID a mi vida, ¿verdad? Más sin embargo, pues ver esos detalles de mi comunidad, de apoyo, pues me viste en necesidad y me ayudaste, me vestiste, ¿no? Una compañera el martes se fue a comprarme un traje de baño porque dijo, ya no puedes estar en tu casa así, te voy a llevar a clases de natación. Y cuando llegué ya estaba el traje de baño en mi casa. Entonces, a veces la tristeza me da porque digo, Leticia, tú eres muy generosa, pero es cierto lo que la gente dice, eres muy egoísta contigo y te cuesta mucho trabajo recibir cosas de la gente que te ama. Y te lo demuestra y sientes que se lo tienes que pagar. Hoy entendí que el Señor lo manda y no es necesario que se tenga que pagar, tengo que trabajar en eso. Ocho días y pues traigo una serie de confusiones ahí en mi cabeza y en mi ser, pero con toda la fe puesta en mi Señor. Gracias por escucharme y gracias por sus oraciones. Bueno, pues seguimos pidiendo y
Y que en algo podemos ayudar con gusto. Y bueno, confío en Dios, ¿verdad? Por experiencia ya les puedo compartir que se puede, ¿verdad? Se puede superar esta enfermedad. Ya nos tocó vivirlo en la familia, ustedes lo saben, enfrentarlo y vencerlo, ¿verdad? Entonces, confiemos en Dios, ¿verdad? Confíe en Dios. Y bueno, si en algo podemos apoyar, con todo gusto, ¿verdad? Sí, padre, gracias. Dios le bendiga. Gracias, padre. Gracias a todos. Angelito, gracias por estar al pendiente, igual que Saray. Ya no los oigo. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, queridos hermanos, recuerden que de tarea permanecemos orando, pensando, meditando la palabra de Dios en primer lugar, ¿verdad? Recuerden que para nosotros el centro es la palabra de Dios, es alimento. Y bueno, las cuestiones que les vamos diciendo sobre el tiempo, el adviento, la liturgia, es para enfocarnos un poquito hacia nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces permanecemos estos días orando, preparándonos, disponiéndonos. Recuerden que celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Es el último domingo del tiempo ordinario, pero no el último día. El tiempo ordinario, el año litúrgico terminará el sábado 28 por la tarde. Recuerden que el día litúrgico inicia las vísperas del día anterior. El primer domingo de Adviento será el sábado por la tarde. Ahí inicia, ¿verdad? Y ahí inicia nuestro año litúrgico. Aunque en fecha decimos que el 29 será el 29 de noviembre. Iniciamos un año, un ciclo, y veámoslo como una oportunidad. Una oportunidad que Dios nos da. Un nuevo año en el que Cristo es el centro y nosotros a lo largo del tiempo, de los meses, de los días, caminaremos en el conocimiento de Cristo. Él es el que le da sentido a todo el año litúrgico. Y nosotros somos los discípulos que lo acompañaremos. Y viviremos los diferentes momentos, etapas de su vida. Bueno, queridos hermanos, pues permanecemos en oración, que Dios les acompañe. Agradecemos su participación. Nos despedimos con oración. El Señor está ahí con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les proteja, les muestre su rostro, les conceda su paz. El Señor les conceda salud en su cuerpo y en su alma. El Señor ahuyente de nosotros el mal, el peligro y la enfermedad. Que el Señor nos conceda la paz. Que el Señor nos conceda vencer el miedo. Que el Señor nos conceda fe y esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues que Dios les acompañe. Buenas noches. Gracias, padre. Gracias. Buenas noches Bonita a todos. noche. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Bye.